Hola, 608, ya ven, los avatares de la tecnología. Tengo unos cuantos minutos para cerrar la idea que ayer no pude terminar. Entonces, bueno, yo algo quiero retomar de la cuenta que les estaba diciendo porque lo que ya no les comenté sobre la cuenta de los pueblos mayas fue que ellos tenían una medición del sol. Ellos habían observado durante tan largos periodos al sol y a la tierra y el movimiento del sol que se dieron cuenta de que había un movimiento de cada 500 años. Por eso ellos decían que cada 500 años llegaba un nuevo sol, que justamente es este sol, ¿no? Que es este sol de amor, que está dejando atrás al sol del odio, ¿no? Que vino con los españoles, ¿me explico? Ya transitaron esos 500 años y cada 500 años nacemos a un nuevo sol. Uh-huh. Entonces, pero ¿cómo sabían ellos eso? Bueno, porque no nada más llevaban la medición astral de un tiempo corto, sino que ellos tenían lo que se llama una cuenta larga. Y en esa cuenta larga podían saber cuándo había nuestra galaxia girado en torno de un centro que está en el centro de mucha más energía, ¿no? O sea, no somos la única galaxia por ahí rodando, hay un montón, en torno de un centro de energía mayor, ¿me explico? Y que bueno, a su vez las galaxias obedecen también a puntos gravitacionales mayores. Y ellos se daban cuenta que en torno al centro de la galaxia, nuestra Tierra giraba cada 500 años, ¿me explico? Entonces, bueno, eran unas mediciones espectaculares de los mayas que yo les quería transmitir eso. Ellos tienen una cuenta corta y una cuenta larga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que ya no les terminé de decir. Otra cosa que también se borró en el video de ayer, que les quería mencionar, pues era la edad de Hernán Cortés y la edad de Moctezuma, ¿no? Moctezuma tenía 19 años y Cortés tenía 24. Entonces, más o menos yo les explicaba que eso permite entender la falta de pericia que tiene Cortés cuando, en vez de darse cuenta de todas las riquezas que se puede llevar a España sin el uso de la crueldad ni de la violencia, porque les comentaba que este era un país tributario, ¿no? Entonces, el tributo era algo que una vez que se perdía la guerra, no es que siguieras en guerra permanentemente, sino que se establecía un tributo y determinados pueblos le llevaban a otros pueblos el tributo y de esa manera permanecían en una situación pacífica. Bueno, entonces nuestro emperador se lo ofrece a Hernán Cortés, ¿no? A través de, les comenté que tenían una situación diplomática, ¿no? Que ellos tenían un trabajo diplomático. Bueno, pero Hernán Cortés, pues ya ven que ya estaba desquiciado, ¿no? Pues ya estaba fuera de toda proporción, nunca realmente entendió porque pues además no tenían herramientas, ¿no? Lamentablemente pues no tenían educación, no tenían cultura, no tenían manera de darse cuenta que habían mecanismos pues mucho más exitosos para las sociedades y para las comunidades que los mecanismos a los que ellos pretendían retener a contrapelo de la voluntad de la comunidad que eventualmente pues terminaron como terminaron, ¿no? O sea, no es que realmente lograron su objetivo, ¿no? Sí se trasvasó un poco nuestra, no, o tal vez un mucho ya ahora, ¿no? Porque se han perdido las raíces, ¿no? Muchas de las personas que arriban a la Ciudad de México vienen de poblaciones con mucho contacto en sus raíces o en sus pueblos originarios. Y eso les permite una moralidad suprema, que era lo que discutíamos hace un momento, porque para ellos es muy fácil distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, ¿no? La verdad, la belleza, la justicia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las poblaciones zapatistas, ellos tienen una filosofía que en algunos lugares se conoce como animista, es decir, toda la materia merece respeto, ¿no? O sea, todos los seres vivos merecen respeto. Tú no puedes llegar y arrancar la rama de un árbol sin pedirle permiso, ¿no? Los seres vivientes merecen respeto y particularmente en el caso del pueblo, de los pueblos chiapanecos, que evidentemente son un montón, es igual que en Oaxaca, ¿no? Ahí hay celtales, tzotziles, tojolabales, en fin, o sea, hay muy diferentes poblaciones ahí que incluso entre ellos hablan un lenguaje distinto entre cada uno de ellos. Bueno, estos pobladores tienen un reconocimiento de una divinidad femenina que para ellos es su madre, que le dicen Metic, y que es la luna, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, las cosmovisiones de los pueblos son distintas, sus valores son distintos, ¿no?
realmente cuando sucede esta mal llamada conquista, que ya habíamos dicho, pues el territorio estaba poblado por unas poblaciones originarias, pero algunas de ellas eran cultísimas, que es el caso de los mayas, que es el caso de en Perú, es exactamente lo mismo. O sea, los primeros lugares a donde llegan los españoles a establecer universidades es porque se dan cuenta que la gente tiene muchísima formación y que no van a lograr por la fuerza convencer a las personas que tienen conocimientos. De hecho, no los convencen. Hay algunos concilios bien interesantes donde se sientan los más importantes intelectuales originarios y se sientan los curas y empiezan a discutir la teología, que eso solo hacen los pueblos más sabios, ¿no? Los árabes era muy común que hicieran ese tipo de concilios, porque pues ellos preservan un saber milenario también. Y entonces, pues no los convencen, ¿no? O sea, cuando tienen que dialogar sobre cuál conocimiento es más válido, no lo logran, me explico. Entonces, bien interesante, pero por supuesto que esos documentos no están al alcance de las personas para que uno pierda contacto con sus raíces, pero en realidad las raíces de los pueblos originarios tienen valores prístinos que yo ya les he ido expresando y por eso es tan importante reconectar con nuestras raíces, ¿no? Porque justo de ahí viene una conciencia pues muy superior pues a lo que ahora en realidad permea, que son una forma de un montón de disvalores, ¿no? Y que particularmente en los jóvenes cada vez más y cada vez más y cada vez más desconocen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te forma? ¿Qué es lo que te prepara? ¿Tú a qué dedicas tu tiempo? ¿Qué haces en tus ratos libres? Eso es muy importante, ¿no? Porque si te dedicas a leer, ¿no? O si te dedicas a viajar, o si te dedicas a escuchar música o a ver películas, forzosamente te vas a hacer de un montón de cultura. Justo ayer estaba leyendo un libro chileno para una conferencia que les estoy preparando, y el libro decía, arranca con una película, con la cita de una película japonesa donde dice, los hombres serían mejores si antes fueran abuelos que padres, ¿no? Porque justo cuando son abuelos se permiten, ¿no? Una menor rigidez en el trato con las personas que estar pretendiendo una autoridad fuerte, ¿me explico? Entonces, y la película era japonesa, pero no da el dato el autor, lo cual a mí me parece un desastre. Pero bueno, o sea, el punto es de qué manera yo me acerco conocimiento, porque hay algunos pueblos que son particularmente silenciosos en nuestro país. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer El Chico, que es un pueblo enclavado en las montañas, rumbo a Tlaxcala, que la gente no habla, ¿no? Tienen un sentido de la conciencia muy profundo, son lugares muy silenciosos y cuando hablan no dicen tonterías, ¿no? O sea, es gente callada y es gente sensata, ¿no? Entonces es interesante porque el diálogo es esto, ¿no? O sea, es estar exponiendo una serie de ideas, ¿no? ¿Para qué me sirve el diálogo? Porque pues el diálogo es la palabra, ¿no? Y la palabra pues es el espíritu, ¿no? Y a través de la palabra pues yo transparento lo que está en mi mente, ¿no? Hay un refrán que dice, mejor permanece callado, porque si permaneces callado puedes pasar por inteligente, ¿no? Pero cuando abres la boca puedes mostrar que no lo eres, ¿no? Entonces, porque de ahí la importancia del silencio, ¿no? Si no, como dicen, el chisme se acaba, ¿no? Cuando llega a oídos de personas inteligentes, obvio, ¿no? Obvio, obvio, o sea, si yo me estoy dando cuenta, pues que no vale la pena hablar, lo mejor es callar, ¿no? Dicen los griegos. Hay un montón de refranes sobre la importancia del silencio, pero bueno, sobre todo pasa por la conciencia, ¿no? Evidentemente, o sea, si yo logro permanecer en silencio, mantener, ¿se acuerdan lo que les decía, no? La mente, la lengua, el corazón, las emociones, los genitales. Si yo logro generar un equilibrio, ¿no? Evidentemente mi energía está en orden, ¿me explico? Bueno, en fin, esos son conocimientos de un montón de culturas, porque, bueno, el filósofo siempre anda picando aquí y allá conocimiento porque lo andamos buscando, ¿no? Bueno, a ver, entonces, les decía. Ayer más o menos les mencioné del Chimalpain, un asunto referente a un oráculo, ¿se acuerdan? Que había consultado su oráculo, nuestro emperador, y en el oráculo, les voy a leer lo que dice concretamente Chimalpain, ¿no? Dice, el oráculo les había dicho que su monarquía se les acababa y que gente extraña había de venir de Asia, la parte a donde sale nace el sol
a los conquistarlos, porque es una traducción distinta y además está en el español antiguo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen esta noción que es muy desconcertante para ellos, ¿no? Yo también creo que se perdió en el video lo que yo les comentaba de los usos y costumbres de la vida del emperador. El emperador no pisaba el suelo. El emperador tenía 2 enanitos que iban adelante de él, que iban cambiando unos tapetes de algodón. Nadie podía mirar a los ojos al emperador. ¿Me explico? Y bueno, él solo usaba su túnica una vez, unas túnicas de algodón, imagínense, espléndidas, ¿no? De unas tinturas espectaculares. Y eran sus obsequios cuando él quería obsequiar a alguien, le regalaba las túnicas que había usado solo una vez, ¿no? Otra cosa que les comenté ayer es que él tenía 100 esposas, ¿no? También. Otra cosa que se borró también del video, yo les había comentado que él era el primero en comer en el imperio. A él se le servían 100 banquetes. Y él, bueno, 100 manjares, ¿no? Y él podía escoger lo que él quisiera y comer. Y ya que comía el emperador, comían los nobles, que un poco yo les hablaba de cómo estaba distribuida la nobleza en torno de sí, en torno del templo donde él vivía, ¿no? O sea, él vivía en el centro, pero en el centro del lago. Y en torno estaban, por supuesto, los guerreros y, por supuesto, su familia, ¿no? Que eran los nobles, que tenían una educación prístina, como ustedes saben. De hecho, si uno camina por el Templo Mayor, aunque uno no entre, uno puede ver la escuela, ¿no? Donde estudiaban los guerreros águila, ¿me explico? Y uno pasa por ahí y uno ve los grabados en las piedras que nos evocan los tiempos en los que pues los guerreros, bueno, las personas que querían estudiar, porque además no necesitabas ser de la élite, tú necesitabas querer o desear el estudio y se te proporcionaba, ¿no? Que, bueno, a mí sí me parece fundamental, o sea, no puedes obligar a las personas a adquirir el conocimiento, porque no funciona así, o sea, tú tienes que amar o apreciar o reconocer el conocimiento para adquirirlo, ¿no? O sea, la fuerza es imposible, ¿no? O sea, hay distintas naturalezas, evidentemente, ¿no? Otra cosa que se me pasó decirles ayer era la importancia del trabajo, o sea, ¿por qué era tan rico el Imperio Mexica, ¿no? O sea, porque era además espeluznantemente rico en el sentido de que había una población enorme. Los pueblos que no son ricos es muy difícil que tengan una población enorme porque no tienen cómo sostenerla. Pero para sostenerla evidentemente hace falta el trabajo y no cualquier trabajo porque sembrar la tierra es un trabajo arduo, ¿no? Cualquiera que haya estado cerca de poblaciones campesinas sabrá los rigores a los que la gente que siembra la tierra tiene que someterse. Porque la tierra se tiene que arar antes de la lluvia, ¿no? Por supuesto la tierra está dura, entonces bueno, arar la tierra siempre ha sido un reto, ¿no? Por supuesto la siembra, ¿no? Que si ustedes ven las dimensiones en las que hay que sembrar, o sea, no es que siembras una semilla, sino que siembras varias porque no todas se dan. Entonces, bueno, era un pueblo muy trabajador en lo agrícola, evidentemente, pero como decía al principio en Carácter y Costumbre de los Mexicanos, ellos eran excelentes, o en la conferencia que les voy a dar, ellos eran excelentes, arquitectos, me explico, entonces, pues ellos hacían sus acueductos. Es muy sabido que el agua del lago era o dulce o salada, ¿no? Porque era una obra de ingeniería brutal, ¿no? Entonces, y por supuesto sabemos que las chinampas ellos las habían diseñado, ¿no? Entonces, ellos habían hecho toda una infraestructura ecológica, sustentable, que no dañaba el medio ambiente, para traerse agua potable, para tener unas estructuras en el lago, bueno, su ciudad, ¿no? Su ciudad del centro, pues la habían hecho tomando pedazos del agua a través de las chinampas, que es espectacular. Por supuesto, respetando los seres vivientes de la naturaleza, que con mucha frecuencia en nuestra cultura también son divinidades, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que el axolotl o el ajolote es un animal con un ADN tan privilegiado y tan espectacular porque solito puede volver a reparar la estructura de su cuerpo, ¿no? Sí, vuelve a reconstruir su cuerpo, ¿no? Es una cosa que nos suena así hasta fascinante, ¿no? En fin, o sea, con un respeto a la naturaleza, ¿no?
Entonces, bueno, algunas de estas cosas se me habían saltado. No puedo hacer videos tan largos, no me los permite, me los corta. Y entonces yo les doy toda la explicación, ya luego ya se me olvidó que les explique. Pero bueno, estos detalles, si quiere que los supieran ustedes, eventualmente ocurre la tal conquista, ¿no? Sabemos que Moctezuma muy probablemente fue apedreado cuando el pueblo se da cuenta que es una traición y se da cuenta que Moctezuma ha sido tomado preso por el supuesto amigo visitante, que en realidad pues lo está traicionando, lo engaña para acercarse a él, pues no era fácil acercarse al emperador, y que Moctezuma es tomado preso, el pueblo se levanta, ¿no? Y obviamente van a matar a los españoles, que son 300, o sea, ni crean ustedes que son tantos. Yo les decía que este era un pueblo muy rico porque era un pueblo que conocía 1 millón de habitantes cuando en ningún lugar del mundo había 1 millón de habitantes en una ciudad, porque no tenían el poder para sostener una población tan grande. Pues obviamente ya ahí los iban a matar, pero entonces ellos toman a Moctezuma y lo asoman de un balcón para que aparentemente Moctezuma ceda el poder a Cortés. Entonces, bueno, es un truco, ellos dicen que ahí fue apedreado y que ahí fue muerto. Hay toda una como cuestión muy confusa en nuestra historia, justo en ese momento. Lo cierto es que, bueno, eventualmente él muere, ¿no? Y ya es tomada la capital, pero no fue un proceso tan espontáneo. O sea, sí quisiera que supieran que ya la varicela había hecho estragos, las tomas de agua habían sido ya vandalizadas y destruidas, ya no tenía agua la ciudad, estaba sitiada, ya no les llegaba el alimento. O sea, no fue tan sencillo, no es que fue inmediato, ¿no? Sino que tuvieron que suceder una serie de eventos que dañaron la armonía de la comunidad, y eventualmente pues fue tan violenta realmente la varicela, o sea, murieron 8 de cada 10 habitantes. O sea, por eso es que no se puede llamar conquista. En realidad, pues hubo una peste, hubo una enfermedad que diezmó muy gravemente a la población originaria, y entonces pues no podríamos llamar realmente un acto donde hubo realmente las grandes campañas. Nosotros incluso sabemos que cuando ya realmente se enfrentan en un tete a tete, se dice en francés, ¿no? En un cara a cara, pues realmente los pobladores originarios los vencen, ¿no? Que es la famosa noche triste, ¿no? O sea, no es que ellos no fueran guerreros, o no es que no conocieran su tierra, o no es que no los pudieran vencer. Claro que los pueden vencer, ¿no? Entonces cada vez se tienen que ir valiendo de acciones menos justas, menos dignas, menos correctas, ¿no? Más cobardes. Pues les digo que agredían ya a los niños, agredían a los ancianos, o sea, ya eran unas situaciones de deshonor. Esa es la realidad, ¿no? Con la que, y esa es la razón por la que en realidad no pueden sostener, aunque ellos intenten decirnos, los conquistamos y ya ustedes nos obedecen, pues realmente no sucedió, ¿no? O sea, en realidad los pueblos originarios a la fecha siguen hablando sus lenguas, siguen preservando su cultura, siguen preservando sus divinidades, siguen preservando sus tradiciones. Y somos nosotros los que estamos en el centro, los que tenemos que revisar y reconectar con esas tradiciones. Se me va a cortar el video en cualquier momento. Pero bueno, quería cerrar porque vamos a pasar a la época de la, pues, novohispana, se le dice, ¿no? Cuando ya se empiezan a desarrollar ciertas instituciones hispanas en nuestro país, que también hay una historia súper divertida del Zócalo, ¿no? Que en realidad se confunden los mapas en el barco. Y lo que es hoy conocido como Palacio Presidencial. ¡Ay, creo que ya se cortó! Sí.